Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13. Mateo capítulo 13 es un capítulo lleno de parábolas, uno de los capítulos más nutridos de la Biblia, en donde Jesucristo explica la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la semilla de mostaza, del tesoro escondido, de la perla de gran precio. Pero esta mañana vamos a leer del versículo 47 al 50, donde Jesús está predicando una parábola más, la parábola de la red. Dice la palabra de Dios, en palabras de nuestro Señor Jesucristo: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es interesante observar cómo Jesús utiliza esta parábola para explicarles a sus discípulos cómo es el reino de los cielos, es decir, todas las cosas espirituales, todo lo que pertenece al reino de Dios, todas las bendiciones que provienen solamente de Dios. Y no debemos extrañarnos que Jesús está utilizando esta parábola de una red y de un barco y de unos peces, porque muchos de sus discípulos, de hecho más de la mitad de sus discípulos, eran pescadores. Y en los tiempos de Jesús, en el país de Israel, habían dos maneras principales de pescar. La primera era con una red llamada esparabel. Y este esparabel era una red en forma rectangular, a veces también cuadrada, que el pescador se ataba aquí a su brazo. Esta forma de pesca se hacía desde la orilla. Entonces el pescador tenía que estar a las vivas, viendo cuando los peces se acercaban a la orilla, cuando estaban por ahí jugueteando, y de pronto cuando veía un cardumen de peces, el pescador tenía que acercarse al mar y arrojar con todas sus fuerzas esa red para poder pescar algunos peces. La segunda forma de pescar en Israel era con otro tipo de red, que era la red llamada barredera. Y esta red no se utilizaba en la orilla del mar, sino se utilizaba desde una lancha o desde una embarcación. Esta red era mucho más grande que el esparabel, era cuadrada y tenía cuerdas atadas en las esquinas con pesas en uno de los lados para que en reposo estuviera colgando verticalmente en el agua. Cuando la barca empezaba a moverse, el pescador entonces arrojaba la red y estas pesas caían inmediatamente al fondo del mar y la barca comenzaba a avanzar arrastrando o barriendo toda clase de peces. Cuando ya se había terminado la pesca, se separaban los peces. Los inservibles se tiraban a la basura y los buenos, los más grandes, los más gordos, pues se apartaban en cestas. En esta parábola de la red encontramos una excelente ilustración del mandato que tiene la iglesia de predicar el mensaje del evangelio. Así como esos pescadores que arrojan la red, así es la iglesia, arrojando el mensaje del evangelio y ganando las almas para Cristo. La red a la que se refiere esta parábola es el segundo tipo de red, la red barredera que se arroja desde una barca. Esta parábola, queridos hermanos, también nos ayuda a comprender que no todos los que se dicen ser hijos de Dios lo son. Aunque tengan una etiqueta religiosa, aunque asistan a algún templo o pertenezcan a alguna iglesia, no todos los peces que están en la red son verdaderamente hijos de Dios. Al leer esta parábola surgen muchas preguntas que deberemos de ir resolviendo a continuación. Por ejemplo,
La primera pregunta es, ¿qué significa la red? ¿Qué significa el mar? ¿Qué significan los pescadores? ¿Por qué hay peces buenos y peces malos? ¿Qué significa la canasta donde son echados los peces buenos? Pues a continuación, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a dar respuesta a estas preguntas y a otras más en un tema que he titulado ¿Eres realmente salvo? Así entre signos de interrogación. Y vamos a utilizar la parábola de la red para desarrollar este tema. Regresamos a Mateo capítulo 13, versículo 47, en donde dice el Señor Jesucristo: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Todas las cosas que pertenecen a Dios, el reino de los cielos, se parece a una red. ¿Qué significa esta red? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Sin lugar a dudas, la red es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, que ha atrapado y ha cautivado a millones de almas a lo largo de los siglos. La red es el reino de Dios. La red es el mensaje del Evangelio. El pescador que está encima de esa barca arrojando la red es sin lugar a dudas Jesucristo. Y nosotros que somos sus hijos somos también pescadores. Somos colaboradores de Jesucristo al arrojar esta red al mar. Miren lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Mateo 4 del 18 al 20 nos habla acerca de cuando Jesucristo estaba iniciando su ministerio público, y dice este versículo que Jesús vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban ¿qué cosa? La red en el mar, porque eran pescadores. ¿Y qué les dijo Jesús? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿De qué les estaba hablando Jesús? Dejen todo lo que tengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. En otras palabras, pescadores de almas. Escucha esto. Un genuino seguidor de Jesucristo es un pescador de almas. Esta es la marca indiscutible de alguien que ama a Jesucristo. Si una persona que dice ser cristiana no ha ganado almas para Cristo, sino arroja la red del Evangelio nunca, entonces no podríamos saber a quién está siguiendo. Porque si tú sigues a Jesús, Él promete hacerte pescador de hombres, pescador de almas. Si tú sigues a Jesús, eres una persona que ha comprendido el mensaje del Evangelio, y en ese momento el Evangelio se convierte en una red. Y el deseo de Dios es que tú arrojes esa red constantemente, que hables de Cristo, que compartas el mensaje del Evangelio. Pastor, ¿y cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cómo le hago para entenderlo y para compartirlo? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. En estos versículos, el apóstol Pablo nos explica con lujo de detalles cuál es la red, cuál es el mensaje del Evangelio. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, diga conmigo, todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, esta red tiene dos componentes: una muy mala noticia y una muy buena noticia. La mala noticia es que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si tú vas a aventar la red con algún compañero de trabajo, con algunos familiares, si vas a compartir de Cristo, en primer lugar tienes que darle esta muy mala noticia. ¿Sabes qué, amigo? ¿Sabes qué, vecina? Todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables delante de Dios.
E inmediatamente después de esto debes compartirle la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Versículo 24, que somos justificados, es decir, somos salvados, somos perdonados, somos santificados gratuitamente. ¿Por qué cosa? Por su gracia. Por su gracia. Es un regalo de Dios la salvación, la sanidad y la liberación. ¿No quisieras tú recibir ese regalo de parte de Dios? ¿Ya vamos aprendiendo a arrojar la red? Vamos a ver otro versículo. Se encuentra en Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. ¿Qué es la red? La red es el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio? Romanos 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la red que aventamos al mar. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Qué le parece si confiesa en este momento con su boca: Jesús es el Señor? Jesús es mi Señor. ¿Y qué le parece si ahora confiesa: yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, yo sigo a Jesús y confieso que Él se levantó de entre los muertos? Amén. Dale un aplauso más fuerte de gloria al Señor si se lo vas a dar. ¿Ya vio qué fácil es arrojar la red? Yo no sé por qué habemos cristianos luego tan collones. No, qué flojera me da compartir. No, se van a burlar de mí. Sacúdase su pereza, sacúdase su indiferencia, sacúdase su miedo al rechazo y arroje la red del Evangelio. Es muy fácil arrojarla. Otro pasaje que nos habla de la red, Juan capítulo 3, quizá el versículo más famoso de la Biblia, el versículo 16 y 17, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es la intención de Dios condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cuando arrojes la red a una persona, yo quisiera pedirte que le vieras a sus ojos a esa persona y que con todo tu corazón y con toda tu fe le predicaras Juan 3, versículo 16 y versículo 17. Porque de tal manera Dios te amó, que envió a su Hijo Jesucristo, para que si tú, amigo, compañero, si tú crees en Él el día de hoy, tú no te pierdas, sino que tengas la vida eterna. Porque Dios no envió a Cristo a este mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Arroja la red. Vamos a hacer un pequeño experimento. Voltea con una persona y con tu Biblia y vele leyendo Juan 3:16, pero clávale los ojos en sus ojos y dile: porque de tal manera, díselo así, amó Dios al mundo. De tal manera te amó Dios a ti, que envió a Cristo. Y si tú crees en Cristo, no te pierdes, sino que ahora tienes vida eterna. Amén. ¿Ya vio qué fácil es aventar la red? No es tan complicado, ¿verdad? No es tan difícil. Entonces, hermanos, si ustedes son genuinamente hijos de Dios, avienten la red. Ganen almas para Cristo. Ay, pastor, ¿y si me rechazan? No te preocupes. Hay peces que se van a salir de la red que no son aptos para la red. Pero si tú sigues aventando la red, te garantizo que antes que termine este año 2012, al menos unos 4, 5, que 15, que 20, que 40, que 50 pececitos sí caen en la red. Esta es una marca indeleble de los hijos de Dios. Un hijo de Dios es un ganador de almas. Un hijo de Dios es un pescador de almas, es un pescador de hombres. Ya renuncia, por favor, a la sociedad secreta de cristianos. Esta es una sociedad, no sé quién la habría fundado hace tiempo,
Pero esta sociedad es muy popular en las empresas, en las escuelas, donde después de 7, 8 años te encuentras con el director, ¿verdad? Y le dices, fíjese que lo invito a mi iglesia. ¿A poco usted es cristiano? Hace 8 años que nos conocemos y ni sabía que era cristiano. Yo pensé que era usted musulmán. Renuncia a la sociedad secreta de cristianos. Tócale junto y dile, gana almas. Avienta la red. Avienta la red. Amén. Eso significa la red. Regresamos a Mateo 13, versículo 47 y vamos a contestar una segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué significa el mar? Dice Mateo 13, 47 que una vez que la red es echada en el mar, recoge toda clase de peces. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. El mar representa sin duda alguna el universo de almas. Es decir, todas las almas que habitan en los pueblos, en las ciudades, en las vecindades, en las casas de todo el planeta en el que vivimos. ¿Sabe usted cuántos seres humanos hay en este planeta? 7,000, imagínense la cifra 7,000. Ahora, son 7,000 millones de almas. 7 billones de almas. La mitad de ellos en alguna ocasión han escuchado hablar algo acerca de Cristo, saben poco, pero algo han escuchado hablar. De esa mitad, solamente entre el 5 y el 7% dicen que le han entregado su vida a Jesucristo. Y de ese 5%, no sabemos qué porcentaje, solo Dios lo sabe, son realmente salvos. ¿Qué pasa con el otro 50% de almas que jamás ha escuchado acerca de Jesucristo? ¿Qué pasa con esas almas que han escuchado vagamente, tal vez practican alguna religión, pero en realidad no son salvas, no le han entregado su vida a Cristo? Miren lo que dice Mateo 24, versículo 14. Mateo 24, 14 dice Jesús que será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos cristianos se interesan en el fin del mundo y en las profecías de los mayas y cuándo va a venir el anticristo. ¿Sabes qué? Qué bueno que podamos tener información acerca de eso en la Biblia, pero tu responsabilidad es ganar almas, porque este evangelio será predicado en todas las naciones. Llevemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la red del evangelio de Cristo, a todas las naciones. Y alguien ahorita se emociona, sí, pastor, yo me quiero ir a África a predicar. Sí, pastor, quiero irme a Guinea Ecuatorial. ¿Sabes qué? Empieza por tu casa. Empieza con tu papá, con tu hermano, con tu primo, con tu cuñada, con tu suegro, con tus amigos. Gana almas para Cristo. Este es el mandato más grande que nos dejó el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Y este mandato lo contienen los 4 evangelios, el libro de los Hechos, el libro de Romanos y todo el resto del Nuevo Testamento. Vamos a ver este mandato rápidamente en los 4 evangelios. Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó y les habló a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Tócale junto y dile: gana almas y haz discípulos. Ese es el mandato de Cristo. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Este mandato se repite en los 4 evangelios. Marcos 16, 15 y 16 dice: les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No es tu responsabilidad saber quién es salvo y quién no es salvo. Tu responsabilidad es predicar el mensaje del evangelio. Tócale junto, dile: predica el evangelio. Ya te lo dijo Mateo, ya te lo dijo Marcos. A ver qué nos dice Lucas en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo
48 y 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Tlalnepantla, desde Atizapán, desde Naucalpan y hasta lo último de la tierra. Tócale junto, ya te lo dijo Lucas, dile. Lucas te dijo: predica el mensaje a toda nación, a toda criatura. Juan capítulo 20, versículo 21 en adelante. Juan 20, del 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús te envía. Versículo 22, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid que el Espíritu Santo, porque es en el poder del Espíritu Santo que podemos arrojar la red. Versículo 23, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué significa esto? Significa que el verdadero cristiano tiene la obligación de notificarle a los pecadores acerca de su pecado para que sus pecados les sean remitidos. Eso significa. Esto no quiere decir que el cristiano tiene poder para perdonar pecados o para retener pecados. No, nosotros no tenemos esa facultad. Solo Dios perdona los pecados. Pero dice claramente este texto: a quienes les remitas los pecados les serán remitidos. ¿Y cómo les pueden ser remitidos los pecados si nadie les notifica que son pecadores? ¿Cómo puede ser curada una enfermedad de cáncer si el doctor no le notifica al enfermo que está enfermo de cáncer? Tócale junto, dile, ya te lo dijo Juan también: notifícales a los pecadores de su pecado. No les remitas, no les retengas sus pecados. Cuando tú no le predicas a una persona acerca de Cristo y acerca de que tiene pecado, eres igual a un doctor irresponsable que no le notifica al enfermo que está enfermo de cáncer. ¿Qué doctor tan irresponsable? No seamos irresponsables. Notifícale a los hombres de sus pecados. Cuando tú no le notificas a alguien